Comenzando la ruta. En el casco histórico desde el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana hacia el Gran Hotel. La primera piedra fue puesta en 1524 por Hernán Cortés, justo en el cruce de las calzadas que conducían al centro espiritual de los aztecas, es decir, donde hoy están los jardines del Templo Mayor. Como un breve antecedente del Zócalo capitalino o la Plaza Constitución en el casco histórico, donde está ubicado el Gran Hotel, nos enfocaremos un poco en la catedral, en esta antiquísima y relevante construcción. Durante siglos y siglos de demora, la construcción de la catedral hizo que tuviera las características eclécticas que hoy presume, es decir, en ella se encuentran estilos de inspiración barroca, herreriano, gótico renacentista y neoclásico. Pasados los siglos, en 1822, la catedral fue sede de la coronación de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. Ya para 1864, Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia asisten por primera vez a la catedral para una misa de acción de gracias. Y no es sino hasta 1979, el 26 de enero, la catedral recibe por primera vez en la historia a un pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II. Entre 1993 y 1998 se realizaron trabajos importantes para la estabilización del edificio que presentaba peligrosas inclinaciones en sus torres y otras áreas. La catedral, como muchos otros edificios en el centro histórico, se halla sobre suelos inestables desde el inicio de su construcción y se hunde paulatinamente sobre el lecho del lago de Texcoco. Existe una visita guiada, concretamente con la de los cimientos prehispánicos, donde se pueden recorrer los túneles que han sido excavados para minimizar o paliar el hundimiento de la catedral. En este trayecto se puede observar cómo los cimientos del inmueble están exactamente sobre la pirámide de Tonatiuh, el dios del sol. También hay recorridos nocturnos a puerta cerrada. Con el recorrido Tesoros se conocen algunas de las 14 capillas de la catedral, como la de las reliquias, que resguardan tesoros traídos de Tierra Santa. Del mismo modo, existen interesantes vistas a la cripta arzobispal. En 2016, el 13 de febrero, la catedral recibe por segunda vez la visita del líder supremo de la Iglesia Católica, en esta ocasión el Papa Francisco. Y resulta interesante saber que el edificio que se encuentra adosado a la catedral, en su costado este, se trata del Sagrario Metropolitano, una joya arquitectónica del estilo barroco construida entre 1749 y 1760. Otros datos que podrían resultarte de interés es saber que en 1967 un terrible incendio daña buena parte de la catedral, el coro, los altares del perdón y de los reyes, pinturas muy importantes de artistas novohispanos, libros e incluso 2 órganos sufrieron importantes daños. Fueron necesarios más de 10 años para concluir la restauración del templo. Y entre 1926 y 1929, la catedral permanece cerrada durante las hostilidades de la Guerra Cristera. Su nombre completo es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México, siendo su primer arquitecto entre 1524 y 1532 Martín de Sepúlveda.
En 1562 inician los planes y diseños para la nueva catedral que sustituiría la original, que para entonces ya resultaba insuficiente. En 1629 la construcción se ve interrumpida por fuertes inundaciones que devastan parte de la ciudad, por lo que no es sino hasta 1675 que se termina la fachada central bajo la dirección del arquitecto Cristóbal de Medina Vargas, y ya para esas fechas, aunque el edificio no estuviera completamente concluido, la catedral albergaba ceremonias y actos religiosos. Por ello, la finalización de la obra se fue postergando indefinidamente. No es sino hasta la última década del siglo XVIII que, bajo la dirección del arquitecto Manuel Tolsá, la catedral es terminada, aunque formalmente, y esto depende de las crónicas y fuentes, es el año de 1813 el que se considera como fecha definitiva, según fuentes como México Desconocido. La ciudad de Tenochtitlan demandó labores de acondicionamiento en la zona de los islotes y requirió muy importantes aportaciones de tierra para la construcción de terraplenes y sucesivas edificaciones, por lo cual los trabajos que se realizan en la Catedral Metropolitana han permitido también conocer que los estratos de ocupación humana sobre la costra natural alcanzan ya más de 15 metros, tienen estructuras prehispánicas a más de 11 metros de profundidad, una evidencia que demanda la revisión de la fecha de 1325 como fundación primera del sitio. La presencia de construcciones de cierta tecnología habla de un desarrollo muy anterior a los 200 años que se le atribuyen a la ciudad prehispánica. Se analizó también de qué manera y cómo incidieron algunos otros factores externos, entre los cuales se debe mencionar la construcción del metro, su operación actual, las excavaciones del Templo Mayor y el efecto que causa un colector semiprofundo que se introdujo frente a la catedral y corre las calles de Moneda y 5 de Mayo, precisamente para sustituir a aquel cuyos restos se observan a un lado del Templo Mayor y cuya construcción permitió tener las primeras informaciones sobre la ciudad prehispánica. Y ahora sí, a lo que te truje, Chencha. ¿Qué tiene que ver el rey Luis XV de Francia en el Gran Hotel de la Ciudad de México? Voilà. Bueno, probando 1, 2, 3, bueno, para empezar, el origen de este edificio histórico que ocupa el Gran Hotel se remonta a 1526, pues fue la residencia de Rodrigo de Albornoz, el contador real del rey de España, en la época del rey Carlos Borbón. Y ya para 1895 es comprado por el francés Sébastien Robert para convertirlo en el primer centro comercial de México. Y he aquí donde puede disfrutar la belleza del majestuoso candil Luis XV en la entrada del hotel. Este gran hotel fue construido en pleno auge del Porfiriato, con una ubicación privilegiada en el corazón de la capital. Es un elemento que le da una hermosa identidad, el vitral estilo Tiffany, uno de los 4 más grandes del mundo, creado por el francés Jacques Gruber en 1908, al igual que el que se encuentra en las Galerías Lafayette. Representa el buen gusto y el colorido estilo Art Nouveau. En 1968 fue inaugurado como el Gran Hotel Ciudad de México, patrimonio cultural que da la bienvenida. Es una soberbia joya de la arquitectura mexicana de finales del siglo XIX,
tiene que ver con muchas circunstancias y transformaciones trascendentales en el devenir de la Ciudad de México y de México en general. Pues este inmueble, justo al país entero, ha sido testigo de periodos e intervalos de modernización, migraciones, afrancesamiento. Eslumbrante, la pieza protagonista que le da identidad a la arquitectura, el exquisito vitral estilo Tiffany que conforma la bóveda. También contemplar la vista interior de uno de los primeros elevadores panorámicos que se instalan en México. Refinamiento y también de convulsos lapsos de enfrentamientos y disconformidades sociales en un México que había dejado los siglos del romanticismo y la ilustración con enormes rezagos sociales. Lo cierto es que el Gran Hotel Ciudad de México es hoy por hoy uno de los edificios más hermosos y señoriales de nuestro país. Un inmueble que en su momento no le pedía nada a las edificaciones europeas más ilustres y distinguidas. Pues este tesoro arquitectónico vio la luz en 1899, pero fue concebido en sus inicios como una refinada tienda departamental, el Centro Mercantil, en pleno zócalo de la Ciudad de México, el auge de las tiendas departamentales en México. Una vez consumada la independencia de nuestro país, es decir, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, nació lenta pero sistemáticamente una migración francesa a nuestro país, y estos franceses hicieron una primera escala de Nueva Orleans para después llegar a Veracruz. Uno de ellos, Ebrard, inauguró su primer pequeño almacén, Liverpool, nombre que recibió porque la mercancía llegaba desde el puerto inglés. Con el paso del tiempo abrirían otro almacén con novedades para arreglo personal que llamarían Palacio de Hierro en 1888, el que hoy conocemos con estructura de hierro y acero bajo los criterios de la escuela de Gustave Eiffel. ¡Guau! También así los hermanos Lautat bautizaron las fábricas de Francia.